Hola, soy Nateria y hoy día voy a explicar cómo se puede usar proyecciones en ZBrush usando ropa hecha en Marvelous para poder capturar muy bien los pliegues de Marvelous usando con nuestros propios Vs y no los de Marvelous. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es acomodar el tema de los UVs de Marvelous. Esto solamente lo uso para el primer paso, de ahí ya esto no lo uso más. Ya van a ver por qué, más adelante lo explico. Así que bueno, voy a adelantar esta parte para que vean un poco el proceso. Lo voy a poner un poquito rápido para que no sea tan largo el video. Y ya está, ya volvemos. Una vez importan en alta el, el top de Marvelous, lo traen acá a ZBrush y ya empezamos a hacer su división para ganar más calidad. Pero antes de eso también le agregamos un crease para que los bordes no les afecten, no se pongan como curvados así todos raros. Después se duplica y se hace un remeshes. Creo que me olvidé capturar esa parte, pero es prácticamente eso. Y ahí vamos probando cuál queda mejor del remesh. Bueno, y entonces es ir probando hasta que uno quede satisfecho con lo que va a trabajar, porque esto se va a mover a Blender y ahí es donde vamos a dar
los UVs, acomodar un vértice que tal vez no nos guste y así. Ahí estoy, viendo si todo está bien, si no se corta nada. Por eso es bueno ponerle el crease, creo que se pronuncia, pero ahí lo van, si lo ven con el mouse, lo que hice antes de llegar a este punto. Entonces voy a ir probando hasta que yo esté de acuerdo con el mes. Eso depende mucho de la ropa. A veces sale rápido, a veces se demora un poco más y así. Pero bueno, básicamente es lo que voy a hacer en este momento. Voy a adelantar un poco el video, un poquito así rápido para que vean lo que sigo haciendo y con qué versión me quedé hasta llegar a la parte donde ya lo traigo a Blender y vean las modificaciones que bueno, que voy a hacer. Bueno, acá tenemos el top ya en el Blender. Voy a empezar a trabajar limpiando los vértices, toda la parte que no esté bien o crea yo que no esté bien. Editando, no sé, hay un hueco, algo, limpiando. Lo voy a dejar un poco avanzando un poco rápido para que no sea muy largo el video. Vuelvo a repetir. Pero si veo algo importante, lo voy a parar y voy a hacer un comentario o algo.
que tiene V y traigo la versión alta, la que generé con Marvelous. Y de ahí otra vez el V. Me gusta ordenarlo primero el V y después el alto de Marvelous. Ahí depende de ustedes, pero ahí lo están viendo, ¿no? Entonces, acomodo todo bien y tengo que tener... Ah, primero tengo que ponerle polygroup, sí. Y después tengo que ponerle el subdivisión por si acaso un poquito. Y el siguiente paso es activar la versión alta que me da el Marvelous. Tener activado el, ambos, pero seleccionado el V. Porque el que tiene seleccionado es el que va a agarrar todos los detalles y los pliegues de que te ha generado la ropa de Marvelous. En este caso le puse un crease por si acaso, para que no me haga... Por ahí le puse un subdivision a la versión, si no me equivoco, alta. Y para que dé bien los detalles. Entonces el siguiente paso era seleccionar el V, activar los dos ojitos, los dos, pero seleccionado el top V. Recuerden eso, para que agarre bien. Entonces, ahora yo le hago project. Entonces, pero es ir probando, desactivo y genera cosas así, ese hueco raro. Entonces, se puede borrar con presionando Shift y se activa el smooth. Pero yo quería ver si podía, o sea, ver la forma de que no genere eso. Entonces lo retrocedo y vuelvo a hacer el project. Esto es mucho de ensayar, pero recuerden bien, es siempre seleccionando ambos, pero el que tiene V es el que tienes que tener seleccionado principalmente. Entonces ahí yo estoy probando qué tipo de proyección le queda bien. Al final me quedé con dos, generar el huequito, pero le decidí poner el smooth, no sea tanto problema. Ahí acá esos errores es ir jugando con los detalles de, de las subdivisiones del mesh. En este caso yo lo retrocedía, lo suavizaba un poquito, o sea, es ir probando los detalles. Y recuerden, esto no afecta al V, esto es más que todo como que visual, no tanto visual, sino es como que el exterior de los detalles, mejor dicho, y queda muy bien. Por ejemplo, ya le subo la calidad porque se está convirtiendo en la versión alta de este top. Entonces ya tengo acá solucionado dos cosas importantes. Tiene Vs, tiene los detalles, los pliegues de Marvelous y ya lo puedo exportar. Tiene su versión también low poly. De aquí le bajo y lo exporto y ya está. O sea, básicamente es eso. Y ahí estoy viendo cómo mejor, si los detalles están bien. Ahora, la complejidad puede cambiar según el tipo de ropa. En esta situación he hecho este tipo de top para que no sea más fácil de explicarlo. Entonces, básicamente eso, recuerden, siempre los dos tienen que estarse habilitados el ojito, pero el que tiene el top V, el que hiciste es el remesh y todo eso, es el que tienes que tener la selección final y de ahí vas a project y ahí es donde entra, ahí es donde agarra todos los pliegues de Marvelous. Eso sí, cuando hagan remesh no lo modifiquen mucho porque la cosa es que mantenga la forma, pero que sea low poly. Eso me olvidé de decir antes, pero bueno, ya lo estoy diciendo. Entonces, básicamente así funciona esto. Acá ya lo estoy exportando. Estoy exportando la versión alta y de ahí voy a exportar la versión baja. Acá estoy trayendo el producto ya. Esta es la versión baja, incluso creo que ahí sale. Para ponerle... Todavía no lo separo con caras porque esta es la versión que voy a poner en Substamp. Entonces, para probar cómo se ve. Entonces, solamente le creo el material, o sea, sí, le creo uno nuevo. Porque no me gusta el que viene por default con Substamp. Prefiero crear uno nuevo. Le pongo top y esto exporto a Substamp. Bueno, y acá importé la versión baja del top y traigo la alta
para que podamos hacer el bake. Y bueno, ya he mostrado cómo se hace el bake. Entonces voy a poner esta parte que sea rápido hasta casi finalizar para ya decir los últimos comentarios. Bueno, y eso es todo en esta guía súper rápida de cómo hacer proyección con la ropa de Marvelous. Espero que les sirva mucho de ayuda y me da gusto saber los buenos comentarios que ha recibido los videos. Y bueno, poco a poco iremos aprendiendo todos juntos a seguir mejorando el tema de la creación de ropa. Así que cuídense, chau.